¿Qué tal? Buenas noches, gracias por permanecer en sintonía con el canal y sobre todo con el programa, que ya cumple un número más que interesante de programas en un segundo ciclo y que tiene que ver con una promesa comunicacional que planteamos en el primer programa sobre este tema que hoy día está en boga, ¿no es cierto?, y está en conversación en distintos grupos dentro de la región, el tema del hidrógeno verde. Vamos a tener, como siempre, un interesante invitado. Él se va a presentar, viene llegando hoy día desde Santiago, pertenece a la Asociación Gremial de Empresas del Hidrógeno Verde y lo vamos a conocer una vez que lo presentemos. Siempre lo mismo, declaramos que la visión y la misión del programa es tenerlo a usted informado de tal manera que usted pueda tener opinión y algunos, ¿no es cierto?, que están involucrados en este sector poder tomar una mejor decisión. En favor del tiempo, porque ya ustedes, al igual que nosotros, hemos aprendido y hemos entendido y hemos vivido de que el tiempo transcurre súper rápido. Y el tema de hoy tiene que ver con el tema medioambiental, ¿ya? William Faulkner, que seguramente me podría corregir en algún momento, William, ahora cuando lo presentemos, está para aquello, está para comentarnos, hablarnos de algunos temas que también, como siempre, coordinamos previamente al programa y establecemos un acuerdo de tal manera de que los temas que toquemos en el programa tengan que ver, ¿no es cierto?, con lo importante, no con lo urgente, pero sí con lo importante respecto del hidrógeno verde. Así que vamos de inmediato a presentar a William. William, que tengas una buena bienvenida a Magallanes. Cuando conversábamos en una conferencia que hicimos el día de ayer, me contaste también, si quieres tú lo profundizas, estuviste en algún momento también en las Torres del Paine, ¿no es cierto?, trabajando por ahí en la hostería. William, bienvenido. Te puedes presentar ante la gente. Muchas gracias, Eduardo, y te agradezco muchísimo también la oportunidad de estar en este programa Conexión Productiva. La verdad que es un honor y una gran instancia poder conversar contigo y compartir algunas ideas aquí con la gente de Punta Arenas y de Magallanes, que ya estoy viniendo bastante seguido, cada 2 semanas prácticamente estoy por acá y me encanta esta maravillosa región, es preciosa y hay que cuidarla, aprovechando las oportunidades que tiene, pero cuidarla mucho también. Entonces eso, no sé si quieres que te presente un poco lo que he hecho o quieres introducirlo tú. Sí, me parece que hemos establecido una forma de comunicarnos súper interesante, porque como planteábamos el día de ayer, queremos, tanto yo, conductor del programa, el canal, ¿no es cierto?, como la gente que te está viendo y que te está escuchando, te sientas cómodo, William, porque tú eres una persona que, en función de la importancia comunicacional respecto de lo que está ocurriendo con el hidrógeno verde, nos significa a nosotros estar mucho más empoderados, tener muchas más competencias sobre el conocimiento de aquel sector. Pero sí vamos a señalar que William él preside actualmente el Comité Ambiental de la Asociación Gremial de las Empresas del Hidrógeno Verde y sus derivados de Magallanes. Él, de profesión, es abogado de la Pontificia Universidad Católica y tiene experiencia. Y ahí sí, William, te voy a pedir a ti que tú nos puedas hacer un resumen, así como también la visión, ¿no es cierto?, que tú tienes respecto de lo que realizas, ¿no es cierto?, cuáles son tus prioridades en consecuencia. Has trabajado en el sector público y privado, William, ¿no es cierto? Efectivamente, Eduardo, tuve la oportunidad, después de un breve paso por un estudio jurídico que se especializa en Derecho Ambiental, de participar en un proyecto muy bonito de energía renovable a gran escala, energía hidroeléctrica de bombeo, que es una tecnología que no existe en Chile, pero cuyo objeto era darle estabilidad al recurso solar que tenemos en el desierto de Atacama, que acá en Magallanes tenemos el mejor viento del mundo, en el desierto de Atacama tenemos el mejor sol, con la mejor radiación del mundo para hacer proyectos fotovoltaicos, donde tuve la oportunidad de ver un proyecto de principio a fin, a obtención de sus permisos ambientales, que ocupaba una gran cantidad de agua de mar, muy cerca de un sector muy productivo, con una caleta de pescadores, y de interactuar mucho con esas comunidades, y
y trabajar con ellos las preocupaciones que tenían por los impactos ambientales que este proyecto podría tener para sus vidas, para su sustento. Y aprendí mucho en ese proceso, que lamentablemente el proyecto no se terminó construyendo, pero para mí fue una muy buena escuela para entender muy de cerca qué es lo que sienten las comunidades cuando viene una empresa grande y se trata de instalar en esos territorios. Y después de eso, como tú mencionas, mi paso por el sector público, tuve la oportunidad de trabajar 4 años en el Ministerio de Obras Públicas, donde veía proyectos a lo largo de todo Chile, proyectos que cambian mucho la vida de las personas, pero que también tienen impactos locales grandes, desafíos ambientales grandes, donde también tuve la oportunidad de aprender mucho, de conocer distintos territorios. Y luego de eso, bueno, aparece esta nueva oportunidad de estar en esta maravillosa tecnología que es el hidrógeno, que es tan importante para lograr la transición energética hacia la carbono neutralidad, ¿no es cierto?, a tiempo y a una escala suficiente que realmente nos permita evitar los efectos más dramáticos del cambio climático. Lamentablemente el cambio climático ya lo tenemos aquí, ya lo estamos sintiendo, se siente acá en Magallanes de una forma muy explícita, pero todavía podemos hacer algo y aquí estamos. Y tú me preguntaste, bueno, ¿qué es lo que me motiva para estar trabajando en este tipo de proyectos? Claro, William, tiene que ver con toda esta experiencia, esta expertise, el know-how, ¿no es cierto?, a propósito de las vivencias. Y eso genera una motivación profesional también y personal. Absolutamente. Bueno, y es que si nosotros queremos hacer esta transición energética, vamos a necesitar proyectos energéticos y de infraestructura y de adaptación al cambio climático muy grandes en muy poco tiempo. Y eso sin duda tiene riesgos ambientales y sociales. Entonces tenemos que encontrar la forma de hacer esa transición energética de una forma que sea armónica con las comunidades y con los ecosistemas donde estos proyectos se ubican. Entonces, tenemos que ser capaces de ser responsables, rigurosos en nuestros estudios ambientales, hablar con las comunidades locales y evitar el máximo posible los efectos nocivos que estos proyectos pudieran eventualmente tener. Dado la biodiversidad. Dado la biodiversidad, especialmente en un lugar tan especial como Magallanes. O sea, toda actividad humana te va a tener un efecto en el medio ambiente. Eso tenemos que reconocerlo. Entonces, tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad. Y un poco mi misión, como la veo, es trabajar en este sentido y bueno, es lo que me motiva a estar acá conversando contigo también. No, te lo agradecemos, William. Bueno, esto siempre vamos un poco al diccionario también, antes de ir a los temas que acordamos. Descarbonizar, ¿no es cierto?, en el fondo, tiene que ver con eso, es decir, y la gente también tiene que, porque a veces me preguntan a mí, Eduardo, hidrógeno verde, ¿por qué? Porque hay otros colores, claro, hay gris, ¿no es cierto?, azul, tú me puedes corregir, está el hidrógeno, también hay distintos tipos de colores de hidrógeno que tienen que ver con cuánto impacto también generan en el desarrollo de los proyectos, ¿no? El verde vendría siendo como el... Efectivamente, ¿qué es el mal llamado hidrógeno verde? Y yo creo que ya hay un movimiento bastante grande de personas, en el cual me incluyo, y ojo, yo puedo haber usado ese término hoy día también, porque lo tenemos tan en el subconsciente, internalizado, ¿no? Pero en realidad es mejor hablar de hidrógeno renovable, porque se usa en base a fuentes de energía renovable, ¿no es cierto?, que no requieren quemar algún combustible fósil para producir ese hidrógeno, como el hidrógeno azul, por ejemplo, que se hace en base a un proceso con la partícula de gas, que se captura el carbono, etcétera, y bueno, hay distintos... El rosa es energía nuclear, ¿no? Es energía nuclear, efectivamente. Perfecto. Pero bueno, entonces me gusta hablar de hidrógeno renovable, es un término más acertado. ¿Y por qué Magallanes? Tú me decías, bueno, ¿por qué estamos haciendo esta nueva tecnología en Magallanes? Porque la descarbonización, ¿no es cierto?, es tratar de eliminar al 100% el uso de combustibles fósiles de nuestros usos energéticos. Pero gran parte de esa descarbonización, gracias a el desarrollo y los avances en la tecnología de energía solar fotovoltaica, ¿no es cierto?, la energía eólica, nuevas baterías y la reducción en los costos de toda esta tecnología llevan a que podamos electrificar la mayor
cantidad de las actividades que realizamos, hornos eléctricos, vehículos eléctricos. ¿Baterías de litio? Baterías de litio, y hay otros tipos de baterías también, las de litio son las que son las más usadas al día de hoy. Pero entonces la mayor cantidad de la transición energética va a ser en base a esa electrificación. Pero hay un porcentaje para algunas actividades, que es en torno al 15 al 20%, ahí hay distintos estudios del consumo energético mundial, que va a tener que seguir usando algún combustible y un combustible alternativo. Y el hidrógeno y sus derivados, como el amoníaco, el metanol, ¿no es cierto?, son parte de esas alternativas que se pueden usar. Y esas tecnologías van a tender a desarrollarse en lugares más aislados, donde no tengan un centro de consumo energético tan grande, pero que tengan un recurso renovable muy grande. Y como por ejemplo lo es Magallanes, que tiene unas condiciones de viento que todos acá sentimos a menudo y que se puede aprovechar para ayudar al mundo a hacer esta transición rápido y evitar estos efectos nocivos del cambio climático. William, siempre en la misma línea, para no salirnos del tema, en el programa anterior, cuando desarrollamos el tema comenzamos con el tema de hidrógeno verde, señalábamos que este no es un tema, no es que los magallánicos digamos orgullosamente, oye, tenemos los mejores vientos. Es una realidad no solamente regional, nacional, sino que es una observación mundial. Viendo un reportaje hoy día a propósito de tu visita en el programa, un reportaje sobre hidrógeno verde de la televisión española, claro, señala a Chile como en temas de recursos, ¿no es cierto?, como muy potente a propósito del hidrógeno verde. Y estamos siendo de alguna manera u otra observados. ¿Tú lo ves así también? Absolutamente, William. yo creo que absolutamente, y eso demuestra no solamente por estudios, sino que cómo se ha levantado el interés de tantas empresas a nivel mundial de venir y desarrollar esta industria acá. O sea, hay una oportunidad en Magallanes de generar un nuevo polo de desarrollo, que teníamos que hacerlo de una forma muy responsable, pero que puede poner a Magallanes también en la punta de lanza, ¿no es cierto? Ser pioneros, como son muy pioneros en el desarrollo de esta innovación tecnológica que puede ser una solución tan importante para el mundo. Perfecto, William. Mira, esto nos pasa en la vida, nos pasa en lo personal también, que cuando nos encontramos con alguien y decimos, oye, esta persona tiene mucha información, es súper importante que aprovechemos al máximo, y nosotros vamos a hacer eso con William hoy día en el programa. Entonces, vamos a los acuerdos. ¿Qué significa eso? Primer tema, William, aprovechando que tú estás acá en Punta Arenas hoy día y tienes información. Importancia del tema ambiental, el cambio climático y la transición energética. Eso ya es una realidad. Tú lo planteabas al principio del conversatorio. ¿Cuál es el desglose de ese tema desde tu, no solamente visión, sino que desde la realidad técnica, ¿no es cierto?, la experiencia, ¿no es cierto?, y lo que dicen hoy día el desarrollo que ya tiene la industria acá en Magallanes. Bueno, efectivamente, como ya veníamos hablando, es algo que hemos estado desarrollando ya en la conversación, el cambio climático está presente, lo vemos en nuestro día a día, ¿no es cierto?, con las precipitaciones, eventos climáticos más extremos, que hacen que todas estas alertas que los científicos nos vienen levantando hace tanto tiempo ya son cada vez más palpables por el ciudadano común y corriente. Y es donde toda la humanidad, independiente porque hay una discusión muy fuerte de quién causó el cambio climático, que fueron los países desarrollados, y que los países, y eso es verdad, y los países en desarrollo actualmente, o países que no aportaron tanto como Chile, no tienen tanta responsabilidad en este escenario tan catastrófico que estamos viviendo, bueno, pero todos vamos a tener la responsabilidad de hacer el cambio. Y bueno, y Magallanes tiene la oportunidad, y así lo ve mucha gente, entre ellos yo, de generar un aporte muy grande a nivel mundial en esta transición energética y ser un actor muy relevante, no solamente en producir el hidrógeno, sino en cómo vamos a producir ese hidrógeno, en esta misma conversación que estamos teniendo acá, en las conversaciones que vemos que se están dando día a día en Magallanes para decir, bueno, si esta nueva industria se va a instalar aquí en Magallanes, debe hacerlo con una
con una forma responsable, con un estándar ambiental muy alto. Entonces acá me voy a pasar un poco al tema ambiental propiamente tal, en cómo vamos a desarrollar esta industria, ¿no es ¿Y a los cierto? desafíos, William? Y a los desafíos, porque, como decíamos, toda actividad humana va a tener un efecto en el medio ambiente. Partimos de ahí. Partimos de ahí. Entonces tenemos que asumirlo en forma responsable. Ahora, en Chile tenemos un marco regulatorio ambiental, ¿no es cierto?, que nos establece las reglas del juego sobre la cual nosotros vamos a poder venir como industria e instalarlos en el territorio. Esta es una institucionalidad ambiental que ya tiene casi 30 años de madurez, ¿no es cierto?, aparte con la ley 19.300. Eso te iba a contar, es la 19.300, Es la ley ¿cierto? 19.300 que hace poco, ¿no es cierto?, se ingresó una nueva modificación a la ley 19.300. Creo que en septiembre, ¿no? No. ¿Hace poquito? Hace poquito, Ya. hace unas semanas. Entonces, los proyectos que se instalen en Magallanes van a aprovechar todo ese aprendizaje de estos últimos 30 años. Entonces, el estándar de la normativa ambiental hoy es muchísimo más alto, es muchísimo más riguroso en lo que se le exige a los proyectos que los primeros grandes proyectos mineros, ¿no es cierto?, o energéticos que se instalaron en otras partes de Chile. Perdona, William, ahí hay un primer gran punto. O sea, seguimos en la misma línea, William, pero me parece súper importante. Ese es un primer gran punto porque en el fondo reconoce, ¿no es cierto?, y lo conversamos al principio, de que todos, en toda actividad humana igual podemos cometer errores, ¿no? Y esos errores, si es que yo los tomo, ¿no es cierto?, y trato de mejorarlos, se convierten en aprendizaje. ¿A eso te refieres? Absolutamente. Y lamentablemente en Chile sí se han cometido muchos errores de proyectos de inversión en otros territorios y se han generado estas zonas que se han denominado zonas de sacrificio, ¿no es cierto? Y creo que hay que partir de la base en que nadie quiere hacer en Magallanes. Y eso es un compromiso que ha sido muy explícita la autoridad en asumir. Nosotros como industria hemos sido muy explícitos también en decir, acá no queremos una nueva zona de sacrificio, la queremos hacer bien. Entonces tenemos todo este marco regulatorio que quizás vale la pena explicar muy brevemente, donde tenemos un órgano, ¿no es cierto?, que se llama el Servicio de Evaluación Ambiental, que coordina el sistema de evaluación de impacto ambiental, donde participan muchos otros servicios de la Administración del Estado con distintas competencias y se preocupan de que cada proyecto cumpla con lo que nos exigen las normas y los estándares para sus distintos componentes ambientales, como la fauna, la arqueología, el medio marino, la flora, etc. Y son muchísimos. Entonces, van a haber muchos ojos mirándonos para ver que los proyectos se hagan de forma responsable. Y en paralelo, es algo que hemos discutido mucho como industria, es que el mismo estándar ambiental que se aplica a nuestros estudios de impacto ambiental tiene que ser de muy buena calidad. Tenemos que aspirar a estudios muy robustos, muy rigurosos, y eso lleva a que conozco muchos casos de proyectos que llevan más de un año, o sea, muchos años de levantamiento de línea de base ambiental para entender muy bien qué es lo que hay. Se han traído nuevas tecnologías como radares para el monitoreo de las aves, se han hecho estudios muy profundos del medio marino, de mamíferos marinos, o sea, hay muchas cosas que se han desarrollado para contar con buena información de base. Y sobre eso hay que hacer una evaluación de impacto ambiental muy robusta, porque tenemos que entender muy bien cuáles son los riesgos y tener medidas acordes, ¿no es cierto?, responsables que podamos ir monitoreando para evitar que se produzcan efectos negativos en el medio ambiente a largo plazo. Y un ejemplo de eso, William, es porque alguien me lo consultó en la calle, sabiendo que yo iba a conversar contigo, y me dice, las hélices podrían provocar, ¿cierto?, algún riesgo, seguramente, dado a la migración de aves. Por ejemplo, te doy un ejemplo ahí. Es un muy buen ejemplo y yo diría que ese probablemente es uno de los aspectos más delicados de la industria del hidrógeno en Magallanes, que en base a energía eólica, ¿no es cierto? Vamos a tener muchos aerogeneradores que se van a instalar para luego hacer el proceso productivo del hidrógeno, que me imagino que ya lo han hablado largamente, ¿no? En otros programas. En el programa anterior vimos el proceso. Sí, no me voy a meter ahí. Etapa. Pero efectivamente los proyectos eólicos
efectivamente tienen un impacto sobre las aves, ¿no es cierto?, el tránsito aéreo. Afortunadamente hay mucha experiencia a nivel mundial que estamos mirando en Europa, en Estados Unidos, en Oceanía, en Asia, donde hay ya grandes proyectos eólicos, bueno, en Chile también, que han operado hace bastante tiempo. Y claro, no voy a decir que no hay colisión de aves, pero no, tienden a no ser tan significativos como parece a primera instancia. Y también cada vez hay recursos tecnológicos a los cuales uno puede optar para monitorear y evitar esas colisiones. Entonces, por una parte, estos proyectos van a tener que evaluar y van a tener que modelar, ¿no es cierto?, hasta qué punto, cuál es el riesgo que tienen sobre las aves y tener medidas robustas para evitar que eso pase. Pero lo que nos está mostrando la literatura internacional es que el riesgo no es tan significativo como parece a primera instancia. Y las aves parecen ser bastante más hábiles, ¿no es cierto?, para evitar estos aerogeneradores. Oye, William, o no tan significativo si no hubiésemos hecho un estudio tan acabado. Exactamente. Pero hemos sido irresponsables, inconscientes, ¿no es cierto?, que eso es lo que no ha ocurrido. Pero sí quiero decir que sin duda es uno de los puntos más importantes que tenemos que mirar con muchísima atención. Y discutir mucho con comunidades, con las organizaciones ambientales, con la autoridad. Sin duda que es algo que hay que prestarle muchísima atención. William, yendo un poquito a un tema específico, ¿cómo podría entender la comunidad, las personas, ¿no es cierto?, el emprendedor, el empresario, la empresaria, la emprendedora, la dueña de casa, el trabajador, el colaborador empresarial que nos está viendo en este momento? ¿Cuál es el aporte en esa figura de ver cuáles son nuestros desafíos? ¿Cómo nosotros podemos aportar? ¿O definitivamente es un tema solamente atingente a la localidad donde se instala la industria? No, por cierto que la comunidad magallánica tiene muchísimo que aportar. Bueno, yo creo que parte importante de los especialistas que están trabajando en estos estudios de impacto ambiental son personas de Magallanes que conocen muy bien las aves. Entonces hay muchos expertos de la región trabajando en estudiar qué es lo que hay, en estudiar la línea de base ambiental, que se llama. Pero además, yo creo que la invitación está más que abierta a abrir un diálogo cada vez más amplio con especialistas, con científicos, con académicos locales y que puedan aportar, porque es súper importante que estos proyectos se hagan bien, que acá no tomemos riesgos innecesarios. Tenemos que entender muy bien qué es lo que hay y modelar cuál pueden ser los efectos nocivos que eventualmente pueden tener estos proyectos y tomar las medidas que correspondan para evitarlo. Perfecto, William. El tiempo transcurre súper rápido. Vamos a una consulta que tiene que ver con lo mismo. ¿Hay una institucionalidad ambiental? ¿Existe? ¿Está formalizada, William? Exactamente. Entonces, como mencionaba, la institucionalidad ambiental que está regulada en la Ley 19.300 tiene un Ministerio de Medio Ambiente, existe el Servicio de Evaluación Ambiental, existe el Ministerio de Medio Ambiente es quien dicta todas las políticas, ¿no es cierto? Y un poco guía toda el camino ambiental que vamos a seguir como país. Está el Servicio de Evaluación Ambiental, que es quien coordina este procedimiento administrativo que se preocupa de que aquellas actividades, ¿no es cierto?, que son susceptibles de causar impacto ambiental sean evaluadas rigurosamente para que cumplan la normativa. Existe una superintendencia del medio ambiente que se preocupa que una vez que estos proyectos son aprobados, entre otras cosas, pero que estos proyectos son aprobados, que cumplan con sus permisos y con lo que se comprometieron a hacer, que tiene facultades muy potentes de fiscalización y de sanción y las multas son significativas. Y por último tenemos tribunales ambientales específicos que se preocupan de cuando estos proyectos se judicializan, de verlo con una mirada experta.
¿ya? Y solamente, bueno, esto no viene tanto al caso de lo que estamos conversando, pero hay un nuevo órgano que se crea en la institucionalidad ambiental, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es un gran sueño que tenemos como Chile, tenemos un servicio dedicado a esto hace mucho tiempo, que se acaba de aprobar la ley el año pasado y que va a empezar a funcionar y que se va a preocupar de todas las áreas de conservación y áreas protegidas. Entonces, eso es como la institucionalidad ambiental y lo más importante para los proyectos de hidrógeno es que tenemos este servicio de evaluación ambiental donde participan distintos órganos, ¿no es cierto?, como te mencionaba, que se preocupan de evaluar en forma preventiva, ¿no es cierto?, estos proyectos antes de que se desarrollen y verificar que cumplan con la norma ambiental y que tengan las medidas necesarias para disminuir lo máximo posible los efectos que pudieran tener en el medio ambiente. Perfecto, William. Eso me parece que siempre es una preocupación respecto de cada vez que se desarrolla un proyecto y obviamente aquí hay una conciencia y seguramente la Asociación Gremial también está ahí metida medularmente en el desarrollo de estos impactos medioambientales. Así que lo de siempre, a la gente que nos acompaña, 2-3 minutos, un café, ¿no es cierto?, lo que ustedes estimen conveniente, un vasito de agua y ya volvemos. Vamos con quienes hacen posible que hoy día estemos junto a ustedes. Muchas gracias. Perfecto, estamos de regreso. Gracias por continuar en sintonía con el programa. Y seguimos con el gran tema de los desafíos. Queremos consultarle a William cómo debiéramos estar como región preparados para estos desafíos que nos planteaste. Ya hiciste una especie de resumen al respecto, William. Es una gran pregunta y en ningún caso me arrogo la sabiduría de saber algo tan complejo como eso, pero sí tengo algunas ideas, tenemos algunas ideas que hemos discutido como asociación y también con las autoridades, ¿no es cierto? Yo personalmente llevo casi 2 años trabajando en Magallanes, en esta industria, y hay personas que llevan mucho más. Y el diagnóstico es bastante claro. O sea, la semana pasada estuviste hablando, ¿no es cierto?, con Mauricio Ojeda por encadenamiento productivo, y eso es un mundo, ¿no es cierto?, en cómo se habilita la infraestructura y los servicios locales. Y eso está muy ligado también a la parte ambiental. Cuando nosotros evaluemos ambientalmente cada uno de los proyectos que se pretenden realizar en la zona, una de las cosas que tenemos que evaluar es cuál es el impacto, ¿no es cierto?, que estos proyectos van a tener en el medio humano, o sea, en las personas, en su forma de vida, en sus actividades económicas, en cómo se trasladan a sus trabajos, en su vivienda. Entonces, es algo que hay que mirar con harta atención y sin duda es un desafío que trasciende cada proyecto en particular y hay que asumirlo como industria y algo que la asociación tiene súper claro. Y también se han definido o ya vienen trabajando distintas mesas que han sido muy útiles, mesas de trabajo, la mayoría lideradas por entidades públicas, ¿no es cierto? Corfo lidera con el gobierno regional, lidera la mesa Transforma. Eso ha sido un tremendo punto de diálogo entre los distintos actores para discutir estas distintas temáticas. El Ministerio de Economía está liderando distintos temas, el Ministerio de Energía. Entonces, hay distintas instancias donde se han ido conversando en cómo nos vamos preparando para la región, para la instalación de esta nueva industria. Y yendo al punto ambiental propiamente tal, esta es una región con una biodiversidad, ¿no es cierto?, con ecosistemas muy especiales que hay que mirar con mucha atención y vamos a tener que cuidar. Entonces, por una parte, como te mencionaba, los proyectos tienen que hacer estudios muy rigurosos, probablemente mucho más
profundos de lo que hemos visto hasta ahora en Chile. Cada uno son proyectos, de estos proyectos es bastante grande, ¿no es cierto? Entonces, que abarca distintos territorios, hay que mirar un poquitito más afuera de los territorios particulares donde se ubican. Lo hablábamos antes del programa, ¿no es cierto? Con una mirada más comunal, regional, más que local, al área de influencia directa, que es como comúnmente se hace. Eso es un punto súper importante. Y por otra parte, también la autoridad va a cumplir un rol fundamental. Entonces, afortunadamente, esta es una región que no es extraña a grandes proyectos de infraestructura. Acá ENAP tiene una larga trayectoria, entonces las plantas químicas, por ejemplo, no es algo nuevo acá, hay mucha experiencia. Pero a la vez enfrentarse a un proyecto de las magnitudes que estamos hablando para estos de hidrógeno, o incluso 2 de estos proyectos evaluándose en paralelo, va a presentar un desafío muy grande para los distintos servicios que participan en la evaluación ambiental y se van a tener que robustecer bastante. Hemos tenido la oportunidad, los distintos proyectos, de hablar con muchos de estos servicios y entendemos que lo están haciendo, se han ido robusteciendo y eso lo vemos con muy buenos ojos, pero sin duda es algo que nos preocupa a nosotros y creo que la autoridad también, es algo que está súper consciente y súper en la palestra. Entonces, cómo se van preparando todos estos distintos actores a la llegada de estos estudios de impacto ambiental para que los podamos estudiar con mucha rigurosidad y con el tiempo y con los recursos que se requieren, es algo que hay que mirar con mucha atención. Porque, ojo, acá el tiempo es importante. Es importante que nosotros seamos capaces de posicionar de aquellos proyectos que cumplan con toda la normativa y tengan un buen estándar, que lleguen rápido a sus permisos ambientales, a sus resoluciones de calificación ambiental, para que inicien luego su construcción, porque el desafío del cambio climático es hoy, no es en 20 años más. Y ojo, cuando hablo de que no estamos diciendo que los proyectos se aprueben rápido, que se aprueben en tiempos razonables, con la rigurosidad que tienen que aprobarse, pero que seamos capaces de ser eficientes también en el uso del tiempo. Entonces, eso es un gran desafío. Un paréntesis, es lo mismo. No es burocracia, ¿no? No estamos hablando de burocracia. O sea, todo esto es burocracia, pero no en el mal sentido de la palabra. No en el mal sentido de la palabra, no. Es necesario que exista una revisión de los proyectos, de los estudios de impacto ambiental, y que se verifique que ellos cumplan con la normativa ambiental y tengan un buen estándar y tengan medidas razonables, pero que tanto los servicios tengan los recursos para evaluarlos, para revisarlos. Y también también hay que reconocer que la pelota en gran parte está al lado nuestro, de presentar buenos estudios de impacto ambiental para que no se prolonguen demasiado en el tiempo. Entonces, es un equilibrio para poder hacer las cosas en plazos razonables y llegar a los permisos ambientales y ojalá poder iniciar el desarrollo de estos proyectos lo antes posible. William, tú y yo sabemos, ¿no es cierto?, y muchas de las personas que nos están viendo, es que todo es un proceso. ¿Ya? Nosotros inclusive hoy día somos el proceso del programa Conexión Productiva. Desde el punto de vista medioambiental, de los estudios y todo lo demás, que tú ya nos acabas de señalar algo al respecto, también estamos en una etapa del proceso, o sea, es decir, sí, tenemos que colocar los informes, eso está claro, y eso hay un tiempo de espera para ello. Hay un antes, un durante y un después respecto a esos estudios, ¿no? O sea, no es que esté aprobado, nosotros seguimos trabajando el tema medioambiental. ¿Es así, William? Absolutamente. O sea, los proyectos uno lo puede identificar, estos grandes proyectos de infraestructura o de energía, uno puede clasificarlo en 3 grandes etapas, ¿no es cierto? La etapa de desarrollo, la etapa de construcción y la etapa de operación. Y luego viene la etapa de cierre, ¿no es cierto?, que viene de muchos años más. Entonces, la etapa de desarrollo también uno tiene 2 grandes fases. La primera fase es donde están la mayoría de los proyectos hoy, donde se hacen los estudios de ingeniería y los estudios ambientales necesarios para primero uno verifica que la factibilidad técnica, la factibilidad económica, la factibilidad ambiental y social de estos proyectos, y luego uno empieza a invertir y son muchos recursos en ingeniería, porque
el estándar de la regulación ambiental chilena es muy alto en lo que te exige para aprobar un proyecto en términos de tu descripción de proyecto. Tú tienes que llegar con un proyecto bastante armado para evaluarlo ambientalmente, sumado a muchas campañas, mucha información de línea de base ambiental, y esa información de línea de base ambiental, de qué es lo que existe en el territorio hoy, de flora, fauna, arqueología, hidrología, suelos, todo eso, con tu descripción de proyecto es lo que te permite hacer la evaluación de impacto. Entonces, una vez que uno ya tiene ese estudio de impacto ambiental armadito, que es algo que está súper reglado en la normativa, tú ingresas a evaluación ambiental, al sistema de evaluación de impacto ambiental, y ese es el proceso administrativo donde la autoridad te revisa. Y cuando eso se aprueba, uno obtiene la resolución de calificación ambiental. Entonces, esa primera etapa, que se llama desarrollo, culmina un poco después de la resolución de calificación ambiental, una vez que estos proyectos ya dicen, bueno, tengo el permiso, me cierran los números, tengo el cierre financiero, tengo inversionista, voy y después de eso empieza la etapa de construcción. Entonces, todos los proyectos hoy en Magallanes están en esta etapa de desarrollo. Ninguno ha pasado, salvo Aruboni, ¿no es cierto?, que es el proyecto piloto de HIF, que se construyó y está apurando. Todos los demás están en etapa de desarrollo. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero... Sí, no, va bien, ¿no? Porque en el fondo es, ¿qué es primero? Cuando tú dices que ya se construyó, ¿no es cierto?, ya hay un parque eólico, exactamente, ¿no es cierto? Estaría bien en el sentido de que todos esos requisitos de excelencia, en el fondo, en las mediciones ambientales, no me prohíben, ¿no es cierto?, el que yo pueda pasar a la segunda etapa ya de construcción, o necesariamente una condición necesaria y suficiente. Es una condición necesaria. Ningún proyecto puede iniciar su construcción, un proyecto de esta envergadura que deba someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, puede iniciar su construcción sin antes obtener la RCA, la resolución de calificación ambiental, que es el permiso. Entonces, y ojo, en promedio, para un proyecto grande, la evaluación ambiental puede durar 18 meses o incluso más. Entonces, y es súper importante para la gente que nos está viendo, y la gente de Magallanes entienda que aún falta un largo camino por recorrer para que veamos que estos proyectos se están construyendo. Porque todavía hay algunos proyectos que están en evaluación ambiental, pero la mayoría todavía ni ingresa y bueno, falta un camino largo por recorrer, donde creo que vamos a tener que conversar mucho, van a haber muchas ideas, van a haber distintas visiones, y es súper rico, es muy enriquecedor que eso pase para que luego todas esas visiones se puedan plasmar en proyectos. O sea, acá la visión de la ciudadanía va a ser clave para que la industria se instale de forma exitosa en la región. Hay una ansiedad, sí. Seguramente te tocó vivirlo, estuviste en Atacama también, William. Antofagasta y Tarapacá. Tarapacá, en un proyecto donde hubo mucha conversación con las comunidades y todo lo demás, y seguramente acá se van a repetir algunos de esos fenómenos, ¿no? Absolutamente. Y debiéramos estar preparados de buena manera, William, para tener respuesta de aquello, porque ustedes como equipo, ¿no es cierto?, que tú lideras, no termina con la entrega de la autorización o de observaciones, sino que es como después seguimos trabajando, ¿no es cierto? Exactamente. Y conversando. Entonces, durante todo el proceso de evaluación ambiental hay un ir y venir de consultas de la autoridad y también de la ciudadanía. Hay un proceso de participación ciudadana formal durante la evaluación ambiental, preguntas y respuestas, probablemente se trata de pedir un estudio adicional. Y una vez que se aprueba el proyecto, tú tienes que sacar algunos permisos adicionales, sectoriales que se llaman, y luego durante la construcción, poniendo el foco en el tema ambiental, ahí viene un trabajo muy duro de seguimiento y de preocuparte de que tú cumplas todo lo que te comprometiste que ibas a hacer. Y eso, cuando estamos hablando de proyectos grandes, es un desafío grande que hay que tomarse muy en serio. Y son equipos muy grandes de personas dedicadas exclusivamente al tema ambiental. Son equipos que en las distintas obras están vigilando, que las medidas, hay arqueólogos, por ejemplo... Hidrólogos también, seguro. Sí, arqueólogos de punto fijo, viendo cada vez que va avanzando una máquina que se vaya haciendo bien. Entonces, el trabajo sigue. Y luego, una vez que los proyectos ingresan a operación,
también hay un seguimiento ambiental durante la operación que no para y siempre uno está verificando que los supuestos que uno predijo al momento de ingresar su estudio de impacto ambiental se vayan cumpliendo en el tiempo y si no hay un problema y hay que corregirlo. ¿Y hay factores comunes respecto de aquello que yo tengo que contestar y tengo que remediar? Desde el punto de vista de la remediación, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ingenieril. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que vamos a ponernos en el escenario ficticio, ¿no es cierto?, de que estamos aprobados, ¿no es cierto?, para ya dar la partida a la construcción. Sí. ¿No es cierto? Puede ser que ahí ya entramos en capacitaciones para el personal, ¿no es cierto? Eso está programado, ¿no? ¿Eso está definido? Por supuesto, o sea, hay equipos dedicados exclusivamente al tema ambiental, pero aparte todo el personal que trabaja en estas grandes obras tiene que estar capacitado en los estándares ambientales, ¿no es cierto? Y tiene reglamentos súper claros de qué puede hacer y qué no puede hacer, que probablemente no sea el momento ahora para entrar en demasiado detalle, pero del manejo de residuos, de la velocidad en que pueden conducir los vehículos, por ejemplo, para que eso es muy común, que los vehículos tienen que circular a velocidades reducidas para evitar que se atropelle algo de fauna, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas son súper importantes y se regulan con bastante detalle en los estudios de impacto ambiental. Sí, porque es importante ahí ya entra el liderazgo. Ya la persona que controla y que hace que estas cosas ocurran. William, ¿cuáles son las grandes tareas que ustedes tienen a partir de... Tú vienes a Punta Arenas hoy día, ¿no es cierto? Tienes actividades que tienen que ver con lo tuyo, ¿no es cierto? ¿Qué factores importantes hay de aquí en adelante? ¿Qué desafíos también, ahora, más allá de los desafíos que tenemos que cumplir nosotros, la industria en general, qué desafíos vienen ahora para el 2024? Que sería importante conocer. Mira, probablemente durante el 2024 hay algunos proyectos que ya están en una etapa más avanzada de elaboración de su estudio de impacto ambiental. Entonces, se están cerrando, ¿no es cierto?, estos estudios y van a ir ingresando a evaluación. Entonces, va a haber un trabajo muy arduo de los titulares de estos proyectos de ir cerrando los estudios y luego trabajando con la autoridad para contestar las distintas inquietudes, consultas o requerimientos adicionales que van a ir surgiendo. Y en paralelo, trabajar muy de cerca con la comunidad. Yo creo que ya se viene trabajando, y Magallanes ya viene hace tiempo, lo hablábamos hace un rato, familiarizándose con los desafíos del hidrógeno. Pero cuando estos proyectos vayan ingresando a evaluación ambiental, incluso antes, es muy importante que la comunidad ojalá vaya participando más y más en conocer los detalles de estos proyectos. Los proyectos tienen un desafío también de poner a disposición de las comunidades la información y ir recibiendo esa retroalimentación para mejorar los proyectos. Entonces, va a haber una interacción cada vez más fuerte entre los proyectos y las comunidades de intercambio de información, aclaración de consultas, incorporar la visión local en los proyectos. Eso va a ir pasando con mucha fuerza durante este año. Y por otra parte, hay una ola de proyectos que también están en la asociación gremial que van un poquitito más atrás y que están parteando sus estudios ambientales donde ellos van a ir avanzando en sus estudios de linealidad ambiental. Y ojo, esto al final va a ir robusteciendo cada vez más la información científica de los ecosistemas que tenemos en la región, particularmente en los lugares donde se están ubicando estos proyectos. Y eso no hay que menospreciarlo, porque hay mucho esfuerzo, hay mucho estudio, hay muchos recursos que se dedican a levantar información de base ambiental. Entonces, una de las cosas que también hemos discutido como asociación es que esto es una oportunidad de generar información científica que ojalá quede y más allá de la evaluación ambiental particular de un proyecto, esta información sirva para conocer mejor qué es lo que tenemos, porque es tan vasta, es tan amplia esta región que hoy, a pesar de los esfuerzos que han hecho universidades y distintas organizaciones por conocerla, falta mucho por estudiar. Entonces creemos que también hay una oportunidad de colaborar con el mundo científico en generar información que sirva en esta línea. El Ministerio de Medio Ambiente está con una iniciativa muy interesante, ¿no es cierto?, de
de generar líneas de base pública, entonces hay que trabajar codo a codo con ellos con eso. Esperamos que le vaya muy bien, es algo bien inédito en Chile, entonces el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía trabajando en esto, entonces ojalá que sea una experiencia muy exitosa. Pero eso en términos generales, lo que se nos viene en los próximos meses. William, ¿dónde entra aquí la academia, los institutos, los centros de formación, la universidad? ¿Ustedes tienen vinculación? ¿Hay algo han desarrollado? Sí, mira, yo he tenido la oportunidad de conocer e interactuar mucho con representantes del mundo académico de la Universidad de Magallanes, de INACAP, del CFT y de distintas instituciones educacionales de la región y la verdad, y también muchos colegios han tomado mucho interés también en esto y quieren capacitar y ir a hacer charlas a los niños en los colegios. Okay. Y creemos que eso es súper necesario. Las universidades, particularmente la Universidad de Magallanes, ha tenido un rol muy activo, me consta, en muchos proyectos en levantamientos de información ambiental y creemos que es muy importante que siga haciéndolo y bueno, saliendo un poco del tema ambiental, la formación de profesionales para esta industria que llega va a ser muy importante que se vaya trabajando desde ahora. Y hay iniciativas súper interesantes que yo sé que van a tratar en programas que vienen más adelante, así que no quiero adelantar información, pero hay muchas iniciativas muy interesantes pasando en esa línea también. Sí, fíjate que sí lo habíamos conversado, inclusive William ahí hizo cierta advertencia también respecto a algunos temas que también vamos a ir desarrollando con otros invitados. Hay uno que también vamos a desarrollar con uno de los invitados, pero me quiero centrar en la política medioambiental básicamente. Hace un mes y medio, 2 meses, se firmó el acuerdo público-privado, ¿no? En la región. Y en ese acuerdo público-privado, ¿cómo pega el tema medioambiental, William? Bueno, en ese acuerdo la autoridad tomó el compromiso de trabajar hacia cambios regulatorios y normativos que ayuden a acelerar la obtención de los permisos, no solamente ambientales, sino que también sectoriales, como la concesión marítima y otros permisos que aplican a estos proyectos. Y creo que fue la semana pasada, ¿no es cierto?, que se ingresaron 2 proyectos de ley, uno que reforma la ley 119.300 que modifica el sistema de evaluación de impacto ambiental y otro que hay una reforma integral a los permisos no ambientales que está liderado por el Ministerio de Economía, que son súper interesantes, que buscan, por una parte, dar más certeza en términos de los plazos de tramitación, ir acortando plazos hacer que sea más eficiente la tramitación de estos permisos y por otra parte la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental busca una evaluación más técnica, ¿no es cierto?, tratando de disminuir la aprobación que era más política, de acuerdo al sistema anterior, que era una crítica que se le hacía al sistema hace bastante tiempo, y también mejorar los estándares de participación ciudadana, entre otras cosas. Entonces no me voy a meter en detalle, porque creo que es un tema que hay que estudiar más a fondo, está bien fresco, pero creemos que va en la línea correcta y esperemos que vaya bien y que haya también una instancia ahora en la discusión de estos proyectos de ley para compartir ideas y aportar desde la industria también a que sea y los distintos actores también, a que estos proyectos avancen bien y vayamos mejorando. Como te decía, esto es una institucionalidad ambiental que lleva más de 30 años, se ha ido robusteciendo, ha ido madurando, pero siempre hay espacio para mejora, entonces creemos que abrir ese espacio para mejora siempre es una buena noticia. Hemos tocado temas súper importantes, súper interesantes que tienen que ver con el tema medioambiental, ¿no es cierto? Y hay un tema... William, nosotros siempre generamos o damos un espacio como para que tú puedas entregar alguna información o algo que le quieras informar a la comunidad al respecto, ¿ya? Es como una invitación para hablar directamente con la gente que nos está mirando
y que tiene que ver con lo que tú haces, con lo que tú lideras, ¿no es cierto? Y qué es lo que tú esperas también en aquello de cómo percibir la información que uno entrega respecto al tema medioambiental. A ver, gracias por el espacio. Y la reflexión que hago yo, y que he hablado con mucha gente de la industria, de la ciudadanía también, que he tenido la oportunidad de compartir ideas, es que tiende a polarizarse mucho el tema ambiental. Y es natural que sea así, porque hay visiones que son distintas formas de ver el mundo, ¿no es cierto? Y que todas son súper legítimas. Pero creo que tenemos una oportunidad en Magallanes de afrontar esta conversación con mucho respeto, ¿no es cierto? Y con apertura, ¿no es cierto? Apertura de entregar información, de recibir ideas. Y lo que a mí me parece que sería una oportunidad, y una oportunidad no solamente para Magallanes, sino de mostrar que se puede, mostrar para Chile y otras partes del mundo, es instalar una nueva industria con esa visión. O sea, sentándose con mucho respeto a tener estas conversaciones. El tema ambiental, como tú bien dijiste, es un tema complejo, súper importante, y acá nadie está con una visión de instalar estos proyectos a tontas y locas. Hay que hacerlo bien, y ojalá que podamos avanzar durante este año hacia ese diálogo de colaboración, ¿no es cierto?, de compartir estas visiones y llegar a proyectos respetuosos, armónicos con el medio ambiente y con las comunidades, y que generen también un nuevo polo productivo en la región de Magallanes, que dé empleo, que genere conocimiento, innovación, y un futuro muy, muy lindo para esta región maravillosa. Súper claro, William. Personas conscientes, empresas conscientes, proyectos conscientes hacen comunidades, ¿no es cierto?, que perciban esto que viene, que ya está instalado de alguna manera, y podamos involucrarnos, ¿no es cierto?, y ver en positivo esto que seguramente le va a hacer muy bien a la comunidad. Te queremos agradecer, William, el que haya aceptado esta invitación. Sabemos que tienes una agenda igual ocupadísima, por eso que te lo agradezco mucho, y seguramente la gente que nos está viendo también te lo agradece. Y sabe que también es tradicional, o es tradición, William, que no te vayas con las manos vacías. Te tenemos unos regalos, ¿ya?, que te los vamos a entregar. El primero que pensó en hacer un regalo para nuestro invitado es Grado Cero, ¿no es cierto?, la tienda outdoor técnica de Magallanes. Ellos te envían un regalo, lo puedes observar si quieres. Mira qué lindo. Tienes un regalo ahí. ¡Wow! ¿no es Increíble. Muchas gracias. A tomar el café. Ellos te lo envía Grado Cero. Luz y Cristian desde el norte del país, desde la finca de Colombia, te envía café, ¿no es cierto?, en drip. No te puedo creer. Te vamos a hacer llegar el video también de cómo funciona. Esto viene de lejos, ¿no? Eso viene de lejos, es un café exquisito, me imagino. Estamos acá en el set con Marisol, que ya, ¿no es cierto?, ha probado el café, se está riendo allá. Así que nosotros, uno de los objetivos del programa y la visión que tiene el programa, William, y que va más allá de las típicas visiones y misiones que tienen las organizaciones, es que las personas que vengan acá se sientan cómodos, y agradecemos la información que nos ha entregado, y los ha entregado con la delicadeza que corresponde, porque este es un tema, como bien dices tú, que todavía está ahí, y que tenemos mucho también que aprender, y tenemos muchas cosas que obviamente ir implementando, pero con racionalidad. Así que si te quieres despedir de la gente. Despedirme, bueno, primero agradecerte muchísimo a ti, me sentí súper cómodo. Qué bueno, fue una conversa súper interesante, y siempre es bueno compartir ideas, y ojalá que podamos seguir teniendo esta conversación y avanzar en esta industria, y que lleguemos a buen puerto. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti, William, gracias a la gente de la Asociación Gremial, que hace posible de que tengamos, ¿no es cierto?, un espacio con personas que obviamente nos van a entregar información para que nosotros podamos tener una opinión informada.
¿ya? Así que agradecer a la gente que hace posible este programa y sobre todo a ustedes que se quedaron hasta esta hora viéndonos, ¿no es cierto? El feedback respecto del programa y el agradecimiento porque les parece atractivo, así que un agradecimiento, gracias también a Cristian que hace posible técnicamente y junto a su equipo que este programa salga al aire y en buenas condiciones. Así que tengan una buena noche. Nunca olvidarse de que el día domingo se repite esto después de almuerzo, 15:20. Así que nos estamos viendo el próximo miércoles. Que tengan una muy buena noche.